Venga, esto es Días de Trading, no Momentum de la economía. En Días de Trading hoy tenemos a Carlos Aguirre de eBroker y también a Gerardo Ortega de TraderSecrets.es. Hola Gerardo, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Hola, así me gusta, al mal tiempo buena cara, los dos, sí señor. Bueno, la verdad es que hoy por la mañana, viendo un poco la apertura en Europa, yo ya pensaba, bueno, ahora ya nos van a salir con que la guerra va a ser de corta duración, que el mercado ya ha hecho un suelo. No sé, yo en principio ese suelo todavía no consigo verlo, Gerardo. Bueno, a ver, el mercado se lo está pensando y se lo está pensando mucho. Lo que nos estamos jugando en estos momentos es un ajuste de grado mayor. En otras palabras, si podéis ver lo que tenemos en pantalla, es lo que sería el ajuste, la reacción de todo el tramo nacido tras la pandemia en 2020. ¿Ha sido confirmado este ajuste? No, más allá de que la semana pasada cayéramos por debajo de los niveles clave, esos que hemos comentado, 14.800 por parte del DAX y zona 3.900 del Eurostoxx. Son pequeños detalles, pero fíjate cómo el Eurostoxx cerraba por encima de los 3.900 puntos, el DAX es verdad que cerraba por debajo de la zona 14.800, pero con cierres semanales muy tibios. Y ayer se daba la paradoja que teníamos cierre mensual, ¿no? Es decir, podíamos no tener el cierre de vela semanal, pero sí el cierre mensual. Tampoco acontecía. ¿Qué es lo que pasa? Y esto yo creo que para mí es lo verdaderamente relevante. Como no sabemos realmente lo que va a pasar y en última instancia lo que sí que somos capaces de ver en el gráfico son pues una sucesión de máximos decrecientes en el gráfico semanal y algo mucho más importante, que es lo que acontecía ayer. Ayer abríamos con un gran hueco a la baja, que además se producía sobre el hueco del pasado 24 de febrero. El 24 de febrero es, pues cuando amanecimos con el ataque de Rusia directamente a la invasión a Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo el mercado con eso? Bueno, pues que el mercado entre ese hueco del pasado 24 y el gap que nos dejaba ayer también a la baja, que era importante, el gap que nos dejaba ayer, no olvidemos que era muy importante, es decir, porque iba desde el cierre del viernes, fíjate, hasta las aperturas de ayer. No cerrábamos por encima y hoy de nuevo intenta seguir a la baja. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el mercado nos ha dejado totalmente parcelado lo que sería la situación. En otras palabras, cerrar desde mi punto de vista estos gaps, los dos, ambos, y saltar por encima de los saltos del viernes, probablemente supondría que habríamos visto ese suelo. ¿Dónde se ve ese suelo? Yo creo que de manera mucho más notable y mucho más evidente, pues en el IBEX 35. Observa cómo está lateralizado, esto es un gráfico semanal, y cómo el índice, pues tampoco, digamos que amenaza, es decir, cada vez que nos hemos movido intentando romper soporte, vela blanca de vuelta, pauta envolvente alcista. El otro día, el viernes, que fue una semana muy dura, nos dejó mucha más mecha que cuerpo. Esto es francamente significativo. En otras palabras, el mercado está en una situación delicada y lo que nos estamos jugando es, pues el ajuste del tramo nacido en 2020. Pero es verdad que soportes, aunque se hayan roto de manera, vamos a decir, esto con gráfico diario y estas cosas, que es verdad que si yo cojo el DAX puedo plantearme que ha formado un cabezallón, pero lo que tú quieras, pero la cuestión es si va a seguir o no. Bueno, pues eso nos lo van a decir desde mi punto de vista esos gaps. A los que no hay que perder ni un solo segundo de vista, Carlos, es a los bonos, al mercado de renta fija. Hoy estamos asistiendo también a una fuerte caída de las rentabilidades, están subiendo de precio los bonos, de alguna manera. Esto lo que está anticipando es que los bancos centrales se lo van a tomar todo con muchísima más calma de lo esperado. Un poco, ¿qué es lo que prevéis vosotros en ese sentido? ¿Qué puede pasar con los tipos de interés y cómo puede afectar esto al mercado y a las bolsas? Bueno, pues la verdad es que los tipos de interés actualmente deberían de ir en consonancia con la inflación, ¿no? Entonces, actualmente tenemos una inflación que en principio decían que iba a ser temporal, que iba a ser simplemente transitoria, y los últimos meses pues ya escuchamos cómo la Reserva Federal iba cambiando su discurso y previendo subidas de tipos, ¿no? En este caso, actualmente la situación del conflicto bélico podría hacer que en vez de unas subidas que se esperaban o se estimaban para marzo de 50 puntos básicos, pues ahora se vayan a reducir quizá a 25 puntos básicos. La verdad es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Como bien decía Gerardo, no sabemos qué puede suceder
con la situación actual del conflicto de los mercados, pues el hacer una previsión con respecto a qué va a hacer la Reserva Federal va a ser clave, eso sí, la reunión de Powell el 2 y 3 de marzo, en las que ahí sí que nos va a tener que dar ya unas claves o unas pinceladas de lo que hará luego posteriormente el 16 de marzo, que es cuando es la reunión para la que fijarán los tipos de interés. Nosotros sí que consideramos que el mercado descuenta ciertas subidas. Probablemente ahora se está especulando con que no sean las mismas subidas de tipos por la situación actual del conflicto, pero bueno, en principio sí que deberían, o eso parece que seguirán, que empezarán a subir los tipos de interés. Gerardo, les han cortado las alas a los bancos. Ayer vimos también un movimiento también, estos días, impresionante, ¿no? Como el dinero, pues eso, se va del sector financiero, sectores que lo han hecho muy bien en el último año y medio, hacia otro tipo de sectores que se han quedado más retrasados, por ejemplo, las renovables. Sí, y además con una contundencia tremenda, ¿no? Quiere decir que al final, cuando el pasado 24, tenemos en pantalla el gráfico diario de Solaria, ¿no? Perdón por todos esos circulitos que tengo, esas bandas de medias, estas cosas, ¿no? Pero bueno, es decir, si observas la vela que hacía el pasado 24 de febrero, tras el ataque, claro, lo que nos deja es una vuelta muy clara al alza, ¿no? Es decir, lo que nos dice es, oye, no voy a seguir cayendo, incluso batir esta zona de soporte al cierre de vela semanal queda absolutamente abortado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que me haces una subida del 18% y el stop que me está pidiendo el mercado es un 18%. Es verdad que eso se puede solucionar con money management, tomando menos cantidad, ¿no? De la posición. El problema es la velocidad del movimiento. Y fíjate cómo finalizaba la semana y la reflexión vuelve a ser la misma. ¿Qué nos anticipaba esta vela? Más alza. El problema, insisto, Fernando, no es que los que trabajamos en bolsa y hacemos análisis técnico de estas cosas no veamos estas subidas o estas pautas de velas. El problema es que una cosa es decir, tiene una pauta de vuelta y otra cosa es cómo me subo yo a esa pauta de vuelta. Porque claro, estamos hablando de que en apenas diría 2 semanas, porque estamos a martes, pero no es verdad. Entre el jueves y hoy martes, es decir, días de cotización 4 y eso que no hemos acabado del cuarto, pues Solaria ha subido un 41%. ¿Se justifica gráficamente? Sí. ¿Es posible verlo? Sí. ¿El problema? Pues cómo enfrentar, ¿no? a este movimiento. Lo que pasa es que esto se está repitiendo también en Siemens Gamesa, ¿no? La pauta es muy parecida, con la diferencia de que Siemens Gamesa no rompía los mínimos previos, y es verdad que nos está haciendo algo muy interesante. Fíjate, aquí teníamos la vela semanal de la semana pasada, cerraba por encima de los altos de la vela semanal previa, y esta semana, fíjate, intenta formar una pauta de doble suelo, romper el canal bajista, es decir, estas cosas. Hay un elemento adicional que nos quedaría por ver, que es, bueno, pues ir a lo simple. ¿Y lo simple qué es? Me cojo el gráfico mensual, oye, todo velas bajistas, no hay una sola vela que cierre por encima del máximo de la vela mensual previa. ¿Cuál es la última zona que le queda? Pues los altos que esta zona de los 22 euros. Claro que esperar esa ruptura al cierre de vela mensual puede ser muy caro. Dice, bueno, pues ¿cómo me puedo anticipar? Pues intentar fabricar aquí algún tipo de estrategia. Es decir, en gráfico diario, como el alza ha sido muy importante, o intentar tomar en reacción y, lo más importante, que no pierda esta zona de los 18 euros. ¿Por qué? Pues porque podemos trabajar bajo la base de que los mínimos van a seguir creciendo, especialmente si cerráramos por encima de estos altos que tenemos aquí. Es decir, que se pueden intentar plantear estrategias, sí, con menor tamaño de la posición también, pero que es un tema que, aunque técnicamente se pueda explicar, no es fácil ni operarlo ni subirse a este carro en un mercado pues tan cambiante porque se nos está cayendo todo de repente y de repente, oye, se nos pone a subir un 40%, pues tú me dirás, ¿no? Gerardo, ya por afinar y concretar, ¿qué niveles no debe perder hoy el IBEX 35? Importantes. No, los niveles de hoy son los mínimos, la zona 8.040, 8.080, no hoy.
O sea, lo de hoy es irrelevante lo que está haciendo, porque hoy está el mercado cayendo. ¿Dónde tiene un soporte importantísimo? En 8.080, digo, no tengo el gráfico ahora en pantalla porque lo tengo en otro archivo, pero concretando, no puede perder los mínimos que hizo la semana pasada, porque son los mismos que hizo pues durante la crisis de, pues el 20 de diciembre. Recuerda con Omicron que abríamos con un gran gap a la baja y ¡pum! Nos íbamos para abajo y para arriba, y ese rally que no había, pues de repente lo tuvimos, ¿no? Hasta en 3 ocasiones ha tanteado esa zona, ya ha dilatado desde 8.250 hasta 8.080 y 8.040. Pues esa zona no la puede romper. Si cerramos por debajo, evidentemente toda la altura de la figura hay que sumarla a la baja, y los niveles equivalentes en la versión ajustada por dividendos, bueno, pues nos dan también esa zona. Yo el único tema es simplemente que respete esos niveles, y todo lo que sea respetarlos, evidentemente, pues fíjate, como ha habido muchos valores que ya han caído, cuidado, las correcciones las tienen hechas. La cuestión es si el resto de títulos se van a incorporar o no a la fase correctiva, ¿no? ¿Te parece, Carlos, si pasamos revista también a otros activos tras este terremoto bursátil, cambio de cromos, petróleo, por ejemplo, Repsol, oro, dólar, e incluso también te pediría algún apunte de las criptodivisas, que hoy sí que están ahí bien enchufadas? Sí, si te parece, empezamos con el petróleo, ¿no? Que es un subyacente, una materia prima de la energía que se ha visto incrementado los precios, ¿no? Por un poco el conflicto bélico, la falta de suministros quizá de la parte de Rusia para el resto de Europa, y esto ha hecho incrementarse, ¿no? En la situación actual los precios a unos niveles que no veíamos desde el año 2014 aproximadamente. Aquí tengo el gráfico del petróleo a largo plazo. Estamos viendo cómo ahora mismo cotiza el Brent cerca de los $99. El otro día incluso llegó a cotizar por encima de los $100. El movimiento, la situación actual, la falta de suministros, como digo, la situación, el conflicto está haciendo como presiona al alza, ¿no? el precio de esta materia prima, viendo favorecidos pues otro tipo de negocios como pueden ser Repsol o las petroleras en Estados Unidos, Chevron. En este caso, la situación o el conflicto podría verse también por las reuniones de la OPEP. De momento no parece que quiera reducir el suministro la oferta de petróleo, y países como Arabia y Rusia, que son los principales líderes de la OPEP, pues de momento se ven favorecidos en este aspecto, ¿no? Luego sí que es cierto que se ha especulado con posible retomar un acuerdo nuclear que había con Irán, y eso sí que podría hacer reducir los precios del petróleo. No creemos que se produzca ahora mismo a corto plazo, pero sí a lo mejor a medio plazo. Eso sucedió en el 2015, que sí que vimos como el petróleo en abril de 2015 pues tuvo una corrección. También en 2018 vimos un recorte en el tema de la OPEP, de la reducción de la producción, y entonces podría generar correcciones. Ahora mismo a corto plazo el precio está en $100 o rondando los $100, podría llegar a niveles de 110 o incluso 120, pero sí que es cierto que esta situación cuando se termine pues probablemente veamos descensos en el precio del petróleo. Con respecto a Repsol, un valor que presentó hace 15 días pues resultados, uno de los mejores resultados en la última década, estamos viendo cómo se está frenando el precio en los niveles de 12 euros, que no logra batirlos, niveles prácticamente los mismos máximos que el año 2021, y si mirásemos un gráfico con el dividendo ajustado, en el caso de Repsol, vemos como casi está muy cerca de sus máximos históricos, ¿no? En este caso podríamos ver incluso que pueda retomar un poco más las alzas hasta niveles de 13-20, pero está en una zona que le parece bastante complicado. Y ahí lo vamos a dejar, Carlos, porque nos está comiendo el tiempo, se nos ha echado el tiempo encima. Lo siento, te pido disculpas porque todavía nos quedaba echarle un vistazo, por supuesto, al dólar y a criptodivisas. Tiempo tendremos para hablar de ello hoy a lo largo de esta programación, bueno, prácticamente todos los días.